Hola, hemos llegado al final de nuestro curso, una introducción a la modelación matemática, y en este video realizaré un paseo por todo lo visto en el curso. Recuerden que empezamos con la identificación de un problema y esto va a depender de lo que queramos hacer con las herramientas aprendidas en el curso, ya sea modelar el sistema financiero, modelar la atmósfera, realizar diseños sobre la gravedad o cualquier aplicación que queramos realizar. Tenemos un problema. Luego pasábamos a crear las suposiciones y simplificaciones porque como la matemática es la gramática de la naturaleza, tenemos que formular ecuaciones. Y esas ecuaciones vienen de diferentes formas y sabores, podían ser ecuaciones en derivadas parciales, en ecuaciones ordinarias, podían ser ecuaciones diferenciales estocásticas, podrían ser modelos discretos o continuos que dependen o no del tiempo. Y recuerden que hice énfasis a lo largo del curso de que esta primera parte que estamos viendo acá de identificación del problema, crear las suposiciones y simplificaciones y formular las ecuaciones o el modelo es quizá la parte más difícil. Y es por eso que los modelos que vimos como Lotka-Volterra, las leyes de Newton, etcétera, tienen un nombre, porque realmente fue una persona que logró hacer esas simplificaciones y describir el fenómeno en cuestión. Luego vimos entonces a través de ejemplos varias formas en la cual podemos clasificar esos modelos para luego solucionar las ecuaciones que tengamos. Y de esto vimos cómo el computador es una excelente herramienta para realizar simulaciones a partir de un modelo de un fenómeno como tal. También vimos la importancia de interpretar los resultados porque los datos por los datos que arrojen nuestras simulaciones a partir de nuestro modelo no nos proporcionan información. Nosotros tenemos que interpretar los resultados para poder validar el modelo y saber que identificamos el problema. Recuerden que como lo hablé en los primeros módulos, este procedimiento se ve así bastante estructurado, pero la verdad no lo es. Recuerden que siempre es una alimentación de resolver las ecuaciones, ver qué estamos viendo, validando, volver, crear otras suposiciones, aumentar el modelo, simplificarlo. Y este es el continuo que estamos realizando para poder modelar un fenómeno de la naturaleza, ya sea el mercado financiero, ya sean las ecuaciones para describir meteorología o cualquier problema que tengamos, lo podemos atacar de una manera general. Ahora, en los primeros módulos nosotros introdujimos diferentes tipos de modelos que pueden depender del tiempo, pueden estar escritos en ecuaciones diferenciales, parciales, ordinarias, estocásticas, pueden ser modelos discretos, pueden ser modelos que no dependen del tiempo y lo hicimos a través de algunos ejemplos que seleccioné para mostrar grandes rasgos de lo que se conoce como introducción a la modelación como tal. Esos ejemplos eran empíricos, entonces a través de una observación, y recuerden, muy importante, de datos, nosotros queremos ajustar esos datos empíricos que nos da la naturaleza a través de un modelo. También vimos procesos de optimización en el cual tenemos un modelo que tiene parámetros y recuerden que un modelo puede tener bastantes parámetros, entonces necesitamos optimizar o saber cuáles son los mejores parámetros para el modelo dado datos. También vimos que otros podían ser teóricos, como por ejemplo la descripción de un simple péndulo, en el cual vimos la importancia de utilizar el computador para poder resolverlo. También vimos ejemplos analíticos que tienen soluciones un poco más sencillas de estudiar, como por ejemplo el modelo de Lotka-Volterra. Entonces, recuerden, estamos viendo en la figura de arriba dos poblaciones que están compitiendo. Entonces, una crece, la otra va disminuyendo, luego van creciendo. Y vimos técnicas como a manera de interludio y de abrebocas para saber a qué sabe hacer teoría de sistemas dinámicos, porque con el solo modelo, sin resolverlo, podemos estudiar su estabilidad y aspectos muy importantes del modelo, que también es importante para entender cuándo lo estamos haciendo en el computador. Entonces, acá en la parte derecha en la figura, lo que estamos viendo es un punto crítico del modelo de Lotka-Volterra y estamos viendo cómo en el eje Y una especie y en el eje X la otra especie estamos viendo esa variabilidad. Y recuerden que en algunas ocasiones, a través de técnicas robustas de sistemas dinámicos, podíamos entender el comportamiento asintótico o a lo largo del tiempo del modelo sin necesidad de resolverlo. Lo cual, recuerden, y vuelvo a hacer énfasis, es fundamental para obtener información y no solamente datos o resultados que el computador arroje. Y por último, en esa primera parte también hablamos un poco de caos y de que es parte de la naturaleza de los sistemas, y eso lo vimos también a través de las ecuaciones de Lorentz y cómo variaciones pequeñas en las condiciones iniciales generaban grandes cambios en el resultado de la simulación. Y esto era solamente para tenerlo en cuenta a través de ejemplos, porque son fenómenos que van a ocurrir en la naturaleza cuando queremos modelar. Recuerden también que
una parte del curso consistió en aprender a utilizar el computador, en particular a programar en Python, así que les di unas herramientas fundamentales para aprender a utilizar NumPy, SciPy, Matplotlib, NumPy para poder obtener datos y a través, por ejemplo, de bases de datos y empezar a hacer cálculo numérico sobre esos números. Matplotlib nos ayuda a realizar figuras que recuerden, no me canso de hacer especial énfasis en la importancia de graficar los datos y los resultados que vamos obteniendo. Entonces Matplotlib fue la herramienta que nos permite organizar esos datos o incluso de analizar imágenes. Entonces recuerden, esta es una imagen de Bogotá en la cual le sacamos la raíz cuadrada a todos los valores. Pero también vimos que el computador no solamente nos servía para hacer esas simulaciones numéricas, sino que hoy en día también podemos hacer cálculo simbólico. Entonces muchas de las cosas que hacemos a mano, que aprendimos a hacer como álgebra o incluso calcular autovalores, autovectores, resolver ecuaciones, muchas de ellas también las podemos resolver con el computador de manera simbólica. Es decir, en este caso, x no es una variable flotante o un entero como tal, sino es un símbolo al estilo como lo realizamos cuando hacemos a mano. Recuerden que quise utilizar Python en el curso porque es una herramienta de uso libre que ustedes pueden descargar, funciona en cualquier plataforma, así que esta herramienta va a ser bastante flexible para lo que quieran. El curso estaba, y en particular esta parte, en Intro Python, en un notebook de Python. Bien, luego también vimos que podíamos resolver problemas difíciles a través de la generación de números aleatorios. Entonces, para eso aprendimos a generar números aleatorios y cómo funciona. Recuerden que es importante porque eso nos permite tener control sobre lo que estamos haciendo. Los números aleatorios sirven para resolver problemas complejos siempre y cuando sean de buena calidad. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que generar números con distribución uniforme entre 0 y 1, como estamos viendo acá en las figuras, es fundamental que realmente sea una distribución uniforme. Como vemos en el panel de la izquierda, no estamos generando números aleatorios en todo el dominio, pero en el de la derecha, con un algoritmo recursivo como los que estudiamos, podemos garantizar y estudiar que esos números son buenos números aleatorios que nos sirven para resolver problemas. Luego pasamos a los métodos Monte Carlo, que en esencia consisten en técnicas para utilizar la estadística y los números aleatorios y probabilísticos para resolver problemas. Entonces vimos, por ejemplo, una de las primeras aplicaciones bastante interesante, que es la integración Monte Carlo, que para los ejemplos vistos en la clase quizás sean muy sencillos y no nos permitan ver la gran herramienta, pero recuerden que cuando escalamos un problema, queremos integrar una función en varias dimensiones o queremos estimar los mejores parámetros de un modelo cuando hay muchos parámetros, esta es por excelencia la herramienta que siempre se utiliza. También vimos que a partir de este tipo de métodos Monte Carlo asociados a cadenas de Markov podíamos hacer un muestreo de cualquier distribución de probabilidad. Entonces nosotros aprendimos a generar números aleatorios de manera uniforme entre 0 y 1, pero vimos que a través de cadenas de Markov y el algoritmo de Metropolis-Hastings realmente podemos generar cadenas de números que siguen una distribución, cual la que nosotros queramos. Y las herramientas o los bloques fundamentales es generar números aleatorios distribuidos entre 0 y 1, lo cual sabemos hacer muy bien, aprendimos a hacerlo, y luego con este algoritmo podemos simular datos que sigan cualquier distribución. Entonces, por ejemplo, alguien quiere simular el comportamiento de cuando entran las personas a una droguería, eso es un proceso de Poisson, nosotros ya sabemos cómo generar esas distribuciones y tener datos sintéticos. Entonces recuerden, hasta ahora lo que he hablado es, podemos construir un modelo, pero también podemos realizar simulaciones, podemos estimar los parámetros del modelo, pero también podemos simular datos sintéticos que nos sirvan para entender fenómenos. Luego nos movimos a la inferencia bayesiana y para eso estudiamos el teorema de Bayes, un teorema bastante sencillo pero con gran potencial y aplicabilidad, en particular para estimar parámetros o hacer comparación de modelos. Entonces recuerden, nosotros podemos tener datos de la naturaleza, entonces sea esta una cantidad cualquiera como lo vimos en el notebook llamado ejemplo utilizando MCEE. Entonces tenemos datos y nosotros quisiéramos ajustar, por ejemplo, una recta. Entonces la recta tendría dos parámetros, m y b, y quisiéramos saber si eso es un buen modelo. Podríamos generar otro modelo, decir no, es una función cuadrática que va a depender de, qué sé yo, ax más bx al cuadrado y poder estimar esos dos parámetros. En este caso y en el ejemplo que hicimos, quisimos ajustar una curva y estimar cuáles son los dos mejores parámetros.
Recuerden que esto se podía hacer de varias formas, como lo hicimos en su debido momento, a través de mínimos cuadrados, pero acá aprendimos una técnica en la cual podíamos hacer una cadena de Markov, construir un likelihood, ver y evaluar las probabilidades y tener información mucho más detallada, como por ejemplo ver las covarianzas entre el parámetro m y b, recuerden el punto de corte y la pendiente, y entonces entender cuál sería el mejor estimado bajo una aproximación completamente bayesiana. Entonces, de esta manera, si ustedes recuerdan en mínimos cuadrados, uno puede encontrar una solución m y b, pero hacer este tipo de simulaciones nos está dando más información, como por ejemplo las covarianzas. Entender que si tenemos varios parámetros en un modelo, cómo estos parámetros interactúan entre ellos. Y es posible hacer la reconstrucción total del likelihood, como lo vimos en su debido momento, y entender este fenómeno mucho más a fondo. Y esta es una de las aplicaciones que nos van a permitir tener un modelo que tenga muchos parámetros en donde cualquier otro tipo de aproximación realmente falla. Y es por eso que hoy en día se están realizando bastantes simulaciones al estilo Monte Carlo que combinan lo que aprendimos acá con inferencia bayesiana. También al final vimos otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas para, por ejemplo, predecir con datos reales el precio del dólar o tratar de entender cómo se está comportando el precio del dólar con respecto al peso. Entonces recuerden, aquí tomamos datos de más o menos 3 años, desde el 2017 en septiembre hasta septiembre del 2020, y es la curva negra, esos datos están ahí, pero nosotros aprendimos cómo hacer varias simulaciones que repliquen bajo diferentes parámetros ese resultado, y como ya tendríamos un modelo, nosotros podemos seguir prediciendo el futuro. Entonces, bajo esta simulación, uno diría, quizás un resultado más cercano lo tenga la curva roja o la curva naranja, pero recuerden que lo importante de esto es que podemos hacer, al estilo Monte Carlo, réplicas de estas simulaciones y estadísticamente entender. En este caso, aplicamos un modelo que tiene el concepto de drift, en el cual estamos viendo que el mercado financiero se mueve como si fuese el caudal de un río, entonces es un movimiento browniano, como lo vimos en el video, y así podemos entender cómo hacer caminatas aleatorias, pero que tienen una cierta como caudal siguiendo un río. Y esto lo podemos encontrar en el Notebook Modelo Estocástico Financiero. Otro ejemplo que estudiamos fue, como lo mencioné al comienzo de este video, las ecuaciones de Lorentz. Entonces vimos que dado un sistema de ecuaciones diferenciales, se les podía estudiar su estabilidad, sus puntos críticos y resolverlo con el computador. Entonces recuerden, ustedes ya son capaces de encontrar cualquier modelo en ecuaciones, resolverlo con el computador y realizar las debidas gráficas para entender el resultado. En este caso, también lo utilizamos para entender que el caos hace parte de este tipo de sistemas. Existen sistemas dinámicos que son caóticos bajo ciertas condiciones, pero recuerden que no todos los modelos son en ecuaciones diferenciales, otros van a ser en ecuaciones estocásticas o también, por ejemplo, esto era para, recuerden, estimación de las variaciones de la temperatura en el eje X, eje Y y cómo cambia la convección en una atmósfera. Pero también podríamos hacer modelos más sencillos, completamente markovianos, como lo aprendimos, para, por ejemplo, un sistema de dos estados, en el cual está lluvioso y soleado, y podríamos hacer una simulación Monte Carlo y ver la variación, en este caso, por ejemplo, en un año, de 365 días, qué está pasando. Y recuerden, uno de los conceptos fundamentales de las cadenas de Markov es que el estado al que voy depende solo del que vengo y siempre está mediado por un número aleatorio. Entonces nosotros aprendimos a construir este tipo de matrices de transición de probabilidad para construir el modelo que ustedes quieran. Entonces recuerden, en la tarea se estudia aumentar este tipo de modelos a, por ejemplo, no solamente dos estados, sino un tercer estado nublado y ver cómo se comportaría. Entonces recuerden, siempre requerimos un fenómeno, hacemos suposiciones y escribimos las ecuaciones del sistema, luego las resolvemos, interpretamos los resultados y vemos si realmente nuestros modelos funcionan. Entonces lo que aprendimos en este curso fueron bastantes técnicas y bloques fundamentales para atacar diferentes problemas. Las referencias que utilicé son variadas, en particular estas 9 y las que están en negrilla fueron en las que más me basé, en particular el primer libro para los ejemplos, la referencia número 8 para las consideraciones generales y la referencia número 9 para la introducción a la modelación y la estabilidad. Los otros libros también son bastante buenos y les permitirán a ustedes profundizar en cualquiera de los temas vistos en este curso.
No me queda más que agradecer su atención, agradecer a la sección colombiana de la Society of Industrial and Applied Mathematics por esta oportunidad de haber construido este curso para ustedes y espero haberles podido brindar explicaciones detalladas de algunos conceptos esenciales mediante el uso de ejemplos prácticos que yo escogí para que les permitan ser lo más general posible a través de algoritmos y técnicas que sé y confío que les van a servir para aplicarlo en cualquiera de sus necesidades o modelos. Mi nombre es Alejandro Cárdenas y espero poder conocerlos o verlos en algún evento, congreso y en el futuro próximo. Muchas gracias.